comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del Dr. Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a hacer una entrevista especial. Nos vamos a ir al Mazín, aquí en la capital del estado de Sinaloa, donde vamos a entrevistar a la licenciada Mercedes Aragonés. Ella es presidenta del Centro Mexicano para la Filantropía, Asociación Civil, y vamos a hablar de la participación ciudadana en la educación. Antes de pasar con nuestra invitada, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos entre de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía y moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestra invitada allá en el Mazín, vamos a ir un corte. Regresamos, no se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y en el canal 3 en Culiacán o desde todo el mundo a través del www.tvpacifico.com.mx. También me puede seguir en Twitter en @jHectorMuñoz o Facebook Héctor Muñoz. Les recuerdo que todos los programas que se han transmitido a través de televisoras Grupo Pacífico los puede buscar, si se le pasaron, en el canal de YouTube, en internet. Váyase a YouTube y teclee mi nombre, Jesús Héctor Muñoz Escobar, y ahí aparecerán todos los programas que se han transmitido, desde el número 1 hasta este. Bien, como les decía hace unos instantes, hoy vamos a platicar con la licenciada Mercedes Aragonés. Ella es presidenta del Centro Mexicano para la Filantropía, por sus siglas CEMEFI. Bien, con esto le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Mercedes. Mercedes, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Héctor, muy bien, muchas gracias y muy contenta de estar en Sinaloa. Bien, pues, en primer lugar, bueno, pues hay que comentarle al auditorio, bueno, pues que CEMEFI, ¿qué es CEMEFI? Coméntanos qué es CEMEFI, qué hace CEMEFI. El Centro Mexicano para la Filantropía está cumpliendo este año 25 años de existencia. Es un caso muy especial en el mundo. Es un centro coordinador e impulsor de todo lo que es los esfuerzos de la sociedad civil organizada. Estamos hablando de instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles, y todos son socios de CEMEFI. Tenemos más de 1.300 socios. Aparte de eso, tenemos a empresas que ahora son socialmente responsables y es el impulsor de la responsabilidad social empresarial en México, junto con Aliarse, que es todas las cámaras de empresarios que están dentro de lo que es el reconocimiento de empresas socialmente responsables. Hacemos trabajo de investigación, hacemos redes sociales, estamos, digamos, coordinando todo el trabajo de esa sociedad civil. Bien, pues ahora, es importante, bueno, yo creo que es la primera vez que vienes a Sinaloa en representación con este organismo, ¿no será la primera vez? No, ya vine hace 4 años precisamente a la Junta de Asistencia Privada a dar unas conferencias para las instituciones de asistencia privada. Bien, ahora, mucho del auditorio que nos ve en este momento, las personas se preguntarán, bueno, la licenciada Mercedes Aragonés, que es la presidenta del Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, está aquí en Sinaloa. Ahora, ¿cómo se pueden vincular los organismos que están constituidos como asociación civil al CEMEFI? ¿O qué ayuda pueden lograr? Al ser miembro del CEMEFI, tú estás dentro de lo que es el mundo de la sociedad organizada en México en forma internacional también. Yo creo que la unión hace la fuerza, Héctor. Y si tú tienes o eres parte de un lugar en donde se juntan las demás instituciones también, estás al día en todo lo que está pasando en México y en el mundo respecto a la sociedad civil y te enriqueces notablemente de estos conocimientos. Además, tenemos dentro de lo que es el CEMEFI un impacto especial en todo lo que es
institucionalidad y transparencia de las organizaciones de la sociedad civil. Y hay un sello, digamos, que cumplen muchas de las instituciones que están teniendo 10 puntos importantes que cubrir y que hace que los donadores tengan la confianza de saber que van a colaborar con una institución que está muy bien cimentada. Esto es parte de lo que el CEMEFI quiere, llegar a que se hagan verdaderamente institucionales todos aquellos esfuerzos de la sociedad civil, que no sean amateurs, que sean profesionales de esto, que lo hagan bien, que lo hagan transparentemente y que podamos avanzar en el campo de la sociedad civil. Ahora, ponnos un ejemplo, ilústranos con un ejemplo, porque muchas veces hemos escuchado, incluso la gente está incrédula muchas veces en participar en causas nobles, encabezadas en fundaciones, porque se han visto que ha habido fraudes en Estados Unidos, en Europa, en México. Entonces la gente siente apatía y dice, no, yo no colaboro precisamente en ninguna institución, en ninguna causa. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi dinero, el peso que doy, realmente llega a un centavo de ayuda, porque todos se lo gastan pues en pachangas, en publicidad, en gastos de aviones, en representaciones. ¿Qué rol juega ahí el CEMEFI precisamente? Coméntanos, por favor. Mira, si tú te pones a ver el peso de la sociedad civil organizada, parece que no tiene importancia. Sin embargo, a base de impulsar el que el INEGI tuviera una cuenta satélite que midiese todo el peso de la sociedad civil organizada, se logró en el 2008 tener esa cuenta satélite, que pocos países, solamente 6, 8 países en el mundo la tienen, son los más avanzados, y ahí empezamos a saber cuál es el peso de la sociedad civil organizada en México. Pues resulta que es el 2.3% del Producto Interno Bruto del país. 2.3. Sí. Y de ese 2.3, 1.5 lo lleva a cabo el gobierno federal en ayuda a la sociedad, Sedesol, etcétera, etcétera. Y el 0.7 lo hace el público en general, organizado, pero sin fines de lucro. Es muchísimo. Esa es la importancia. Es importantísimo. ¿En qué se basa? Se basa en una fuerza que casi siempre es voluntaria. Son las personas que se organizan, que se asocian, las que hacen posible que haya instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles. Pues resulta que el número de voluntarios en México, registrados como voluntarios, como tal, es la mitad de la población de Sinaloa. La mitad de la población. 1.3 millones de personas. Quiere decir que si los sinaloenses juntasen en Sinaloa a los voluntarios, yo estaría hablando contigo y tú serías voluntaria y a lo mejor yo no, pero en esa proporción es muchísima, es muy poca, porque en Estados Unidos, de todos los ciudadanos de Estados Unidos, 1 de cada 4 trabaja en forma voluntaria. Ese es el país que tiene mayor número de voluntarios en el mundo. Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Y qué país le sigue? Están Canadá, muy importante. Tenemos países europeos que también tienen esta forma de actuar, pero en México, dentro de lo que es Latinoamérica, estamos más o menos bien situados. Nos falta muchísimo por hacer, pero ya sabemos cuántos somos, ya sabemos qué peso tenemos, y esto es importantísimo conocerlo para poder impulsar y para saber si hay cambios, si vamos en el buen camino o tenemos que cambiar de estrategia. Fíjate que, bien, pues hace unos días, bueno, el día de ayer también, pues, estuve en la televisión aquí a Sociedad Educadora. Sociedad Educadora pues organiza este evento muy importante, pues, y precisamente Sociedad Educadora, bueno, es parte de todo esto. El día de ayer también, pues, estuve en la televisión aquí a Sociedad Educadora. Sociedad Educadora pues organiza este evento muy importante, pues, y precisamente Sociedad Educadora, bueno, es parte de todo esto. Coméntanos, danos cómo ligamos Sociedad Educadora con CEMEFI. Mira, Sociedad Educadora es uno de los ejemplos clásicos de lo que la sociedad civil asociada entre sí para buenas causas puede hacer
en la sociedad. Así tenemos que lleva 10 años funcionando contra viento y marea para poder educar a aquellas partes de la población más débiles y más susceptibles a perderse si no se ocupa una de ellas. En este caso son los jóvenes, y son los jóvenes que pueden llegar a ser narcodependientes. Entonces, esto es un rescate a la juventud, a lo más valioso que tenemos. Y este rescate lo llevan a cabo con jóvenes mismos que apoyan, ayudan, enseñan hasta las comunidades cuáles son los peligros de caer en una drogadicción. Y como consecuencia de esto, tú vas teniendo una conciencia voluntaria de la juventud. Y la conciencia voluntaria es la que hace que haya instituciones de la sociedad civil y es lo que cimienta una verdadera democracia. Bien, pues eso es muy importante, precisamente lo que tú acabas de decir, porque desde hace muchos años, en México, sobre todo en México, tú mencionaste en los países pues, más desarrollados como Estados Unidos, Canadá y seguramente los que conforman los del famoso G8, los industrializados, ellos ya tienen las políticas donde se involucran los ciudadanos, pues ya tienen muchos años. En México esto es incipiente, pero vamos avanzando. Ahora, aquí en el caso de Sinaloa, bueno, hasta hace algunos pocos años, tú lo dijiste bien, Sociedad Educadora contra viento y marea nació, pero 2 años estuvo haciendo intentos. A mí me tocó de alguna manera coordinarme con Rosalba Echavarría, con Guadalupe y con otras personas, precisamente para lograr impulsar proyectos de la sociedad civil. Ahora, las personas que quisieran, ya sea que pertenezcan a la Junta de Asistencia Privada o las que no están, ¿cómo pueden, a dónde pueden vincularse contigo, a dónde pueden llamar o qué es lo que les recomiendas que hagan? Lo primero es que entren a nuestra página de internet, porque así podrán saber lo que es CEMEFI en todos sus puntos. www.cemefi.org y entrarán a lo que es la serie de proyectos, la serie de grandes logros que se ha tenido y aquellos que están funcionando. Uno de ellos se llama Haces Falta. Haces Falta. Haces Falta lleva varios años funcionando y ahí tú te inscribes. Yo quiero ser voluntario y tengo a la semana, por ejemplo, 4 horas libres, tal día. Y me gustaría trabajar con niños huérfanos. Te estoy dando un ejemplo. Esto que tú estás anunciando se va a pasar a aquellas instituciones que también en Haces Falta. Me hace falta un voluntario en Culiacán que tenga las características de apoyo a niños huérfanos y se les pone en contacto. Pues tienen todo muy bien organizado. Entonces este programa viene de España, por ejemplo, y se ha adaptado a México y lo hemos puesto como debe de ser con los medios de comunicación actuales. ¿Para qué? Para que podamos ser un enlace de aquel que ofrece con aquel que necesita. Ahora, en el tema, seguro, pues muy interesante todo lo que está haciendo CEMEFI, seguramente pues pasaríamos horas aquí hablando de todas las historias, de todo lo que han hecho. Ahorita el tema de Sociedad Educadora y de otros organismos. Aquí en Sinaloa, CEMEFI, ¿con cuántos organismos se está vinculando? Mira, tenemos una vinculación muy importante con las empresas socialmente responsables, puesto que nosotros somos los que reconocemos a las empresas socialmente responsables mediante un cuestionario muy específico, todo en línea, que se tiene que llenar, se tiene que acreditar eso que se está diciendo que se hace. Y Sinaloa ha sido uno de los estados que ha respondido en forma magnífica a lo que ha sido la responsabilidad social empresarial, que se tiene que ir viviendo día con día y que esas empresas socialmente responsables deben de trabajar directamente en lo que se trata de involucramiento con la comunidad, con las instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles de Sinaloa, muchas de las cuales son socias nuestras. Entonces, si una empresa socialmente responsable de Sinaloa nos comunica, queremos trabajar en cuestión de salud, prevención de adicciones,
y quiero trabajar con una institución de asistencia privada de Culiacán. ¿Cuáles nos recomiendan? Nosotros tenemos un directorio que es el mejor de México, tanto así que lo utiliza el gobierno. Y con ese directorio nosotros le decimos, las instituciones dedicadas a esto en Culiacán son estas, un listado. De estas, las que están acreditadas con institucionalidad y transparencia, que han pasado los 10 puntos básicos importantes, son estas. Y entonces la empresa puede saber que está trabajando y que va a trabajar con un socio confiable. Institucionalidad y transparencia, que han pasado los 10 puntos básicos importantes, son estas. Y entonces la empresa puede saber que está trabajando y que va a trabajar con un socio confiable. Y responsable. Y responsable. Ahora, la vinculación con los gobiernos, en el caso de ustedes, gobierno federal, gobierno de los estados, ¿cómo se da? Nosotros somos una asociación civil, sin fines de lucro. Por tanto, una de nuestras características es coordinar que el trabajo del primer sector, que es el gobierno, el trabajo del segundo sector, que son las empresas, y el del tercer sector, que es lo que nos ocupa a nosotros, se coordine de la forma mejor posible. Entonces, tratamos de que nuestras relaciones con gobernadores, con presidentes municipales, con el mismo presidente de la República que nos acaba de clausurar nuestra reunión anual. Se reivindica para que no se malinterprete. Exactamente. Clausurar nuestra reunión anual es que hagamos entender también a la sociedad civil que debe de trabajar de la mano con el gobierno y hagamos comprender al gobierno el peso y el valor que tiene la sociedad civil, que está dando todo su esfuerzo por problemas que el propio gobierno no puede resolver por su importancia. Claro. Entonces, este peso tiene que llegar a ser una buena sociedad. Ahora, los retos del SEMES. Tenemos la mitad de la población de México en un estado de pobreza y cerca del 20% con pobreza extrema. Los retos son enormes. Tenemos que trabajar todos muchísimo para poder lograr, primero que nada, que el nivel de vida del mexicano más pobre suba, se eleve, para que podamos sacarlo de esa miseria. Eso yo creo, y siempre lo he creído, el mejor camino es la educación. Es haciendo que nuestros niños aprendan verdaderamente y se puedan meter en un mundo moderno, un mundo competitivo, un mundo que no nos deje a un lado, sino que vayamos con él hacia adelante. Entonces los retos son que si tú tienes un niño con hambre, ¿cómo va a aprender? ¿Te acuerdas del famoso principio de los desayunos escolares? Primero tienes que darles un desayuno para que el niño pueda aprender a leer o aprender algo. Y había veces que los desayunos era lo único que tomaba el niño en todo el día. Habrá comunidades, como las hay, aisladas en México, que constituyen ese 20%, un poquito menos del 20% de pobreza extrema. Esas hay que atenderlas con un concepto primero de caridad, pero nunca como segundo paso. El segundo paso es sacarlas de esa pobreza para que sean autosuficientes. Va parte de la dignidad del hombre, el poder saber que se puede mantener a sí mismo. Eso es con educación, con comunicaciones, con una serie de proyectos multidimensionales que necesitan llevarse a cabo con el apoyo del gobierno también. Ahora, bien, nos queda casi unos minutos para terminar la entrevista. Tu opinión acerca, de la reforma educativa. Importantísima. Es básica, necesaria. Necesitamos todos, maestros, valiosísimos maestros, padres de familia, gobierno y sociedad civil, hablar el mismo idioma y tener la misma meta de excelencia educativa. Cuando podamos lograr, primero que nada, esta conversación, este acuerdo, caminar en el mismo paso, ya habremos empezado a tener
un buen comienzo. En eso estamos. Es una lucha difícil, porque ha habido muchos problemas previos de años y años. Entonces, una vez que logremos tener esto y que la reforma educativa empiece a funcionar y que empiece a hacer cada día a los maestros mejores, más eficientes, a darles las condiciones de trabajo necesarias, a que el dinero que se tiene, que es poco, se utilice en forma adecuada. En ese momento vamos a empezar a ver niños que van a florecer con conocimientos, niños que tienen todas las capacidades, pero que nadie se las había enseñado. Bien, yo creo que hacia allí vamos. Hacia allá vamos. Bien, pues ya casi pues, nos vamos, nos queda algo que nos quedan 1 minuto y medio, algo que le quieras comentar al auditorio, que nos quieras un mensaje que nos quieras dejar aquí a los sinaloenses. Adelante, por favor. Bueno, yo pienso que si el ser humano no hubiera tenido siempre la idea de asociarse, no tendríamos civilización. Eso lo dijo hace 200 años un francés que fue a visitar a Estados Unidos y que se llevó la sorpresa de saber lo que era la democracia y darse cuenta que todos estaban asociados. Asociados en muchos sentidos, pero era la asociación moral, la asociación de bonomía, la que le llamó más la atención y dijo, esa es la que hace que haya una democracia. Entonces, juntémonos para las buenas causas, hagamos un buen trabajo, eduquemos a nuestros niños en los valores, mantengamos una buena escuela y saquemos a este país hacia adelante porque tenemos todo para hacerlo. Y en Sinaloa, más que nunca, es un país tan rico y tenemos un estado tan maravilloso como es Sinaloa y sobre todo su gente. Bien, pues muchas gracias la licenciada Mercedes Aragonés, presidenta del Centro Mexicano para la Filantropía, por habernos dado esta entrevista. Nos vamos y les recuerdo a ustedes, todos los días de 8 a 9 de la mañana nos vemos en Radio Fórmula, primera cadena nacional, y les agradezco a ustedes por habernos darnos la oportunidad también pues, de ver esta importante entrevista. Nos vemos en la próxima edición con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches, hasta pronto. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer.